En el año 1906, en una exposición de animales que se hizo en una granja de Plymouth, en Inglaterra, este señor, Sir Francis Galton, reunió a 776 personas, las hizo pasar frente a un buey y cada persona escribió su estimación acerca del peso del buey. Era gente del público, no sabía nada de animales, y su estimación la puso en una urna como un voto secreto. Cada persona pasaba frente al buey, lo miraba, estimaba su peso, lo escribía en un voto y lo depositaba en una urna. Este fue un experimento muy simple, pero tuvo resultados muy importantes en las matemáticas. Era el nacimiento de la estadística de la regresión. Entre los que estimaban el peso habían unos pocos granjeros, unos pocos carniceros que tenían experiencia en el peso de animales, pero la mayoría era gente común y corriente, era gente del público, personas que no tenían idea de la estimación del peso de un buey. En la estimación de la gente, el promedio fue 1.187 libras, siendo que el peso real del buey era 1.188 libras. Se podría pensar que este resultado fue una coincidencia, pero no fue así, porque el experimento desde entonces se ha repetido muchas veces, no con el buey, sino que con una serie de otras cosas. Por ejemplo, estimar la cantidad de dulces que hay dentro de un gran frasco, o estimar la cantidad de gente que aparece en una fotografía, etc. El resultado siempre ha sido con una exactitud mayor que el 90%. Lo más curioso es que las estimaciones de un grupo de expertos, de carniceros, de granjeros acostumbrados a estimar el peso del buey, fueron menos precisas, no llegaron al 80%, que los votos de las 787 personas. El resultado de este experimento entonces fue que las estimaciones de un grupo de gente completamente ignorante fueron más exactas que las estimaciones de un pequeño grupo de expertos, lo que sí que los ignorantes eran muchos más. Francis Galton, que era, entre paréntesis, primo de Charles Darwin, él vivió en esa misma época, fue contemporáneo de Darwin, se entusiasmó mucho con este resultado y publicó un artículo en la revista Science, que en ese entonces ya existía, llamado Vox Populi. Este artículo hablaba sobre las ventajas de la democracia como sistema político, diciendo que una multitud era más inteligente, aunque fueran gente muy tonta o gente muy poco preparada, era más inteligente siempre que un grupo de expertos, tenía un mayor porcentaje de aciertos que un grupo de expertos. Con lo que rebatía un argumento que en ese tiempo era muy popular, que era contra el voto igualitario. El sentido común dice que el voto de un borracho de la calle no puede valer lo mismo, de un vagabundo, un ignorante no puede valer lo mismo que el voto de un catedrático universitario. Sin embargo, Galton, apoyado en este experimento, decía todo lo contrario, que siempre, no importaba lo ignorante que fuera la gente, siempre en una multitud iba a tener más decisiones más acertadas que en un grupo de expertos. ¿En qué se basaba para decir esto? Bueno, Galton fue el inventor, por decirlo así, de la correlación y de la regresión matemática. El argumento era sencillo, potente y bastante exacto. Este experimento, como les dije, se ha repetido muchas veces y siempre ha dado resultados muy exactos. Y se basa en el hecho de que en una multitud muy grande, las estimaciones que sobrepasan el valor real y las estimaciones que están bajo el valor real se anulan, lo que da que los resultados den muy cerca del valor real a medida que es más grande el grupo de los que estiman un valor. La explicación matemática es que si se cumplen ciertos requisitos, una multitud efectivamente va a ser mucho más exacta en hacer una predicción que un grupo de expertos.
Básicamente los requisitos son tres. El primero es que la pregunta sea objetiva, clara. Ese es un problema para lo que decía Galton acerca del valor de la democracia en las multitudes. Porque las decisiones en política no son precisas ni claras, son siempre decisiones ambiguas, riesgosas, etc. El segundo requisito es que las estimaciones deben ser completamente independientes. Nadie debe saber lo que votó, lo que estimó otra persona. Porque si hay comunicación entre los que estiman, no se produce el resultado exacto. El tercer requisito es que tiene que ser un número grande de personas que estimen. Mientras más grande, más exacta será la estimación. Como les dije, esto está comprobado con experimentos. Si tú vas a YouTube y buscas sabiduría de las multitudes, vas a ver que ese experimento se ha hecho muchas veces, se sigue haciendo y siempre sigue dando los mismos resultados. O sea, la sabiduría de las multitudes existe siempre y cuando se den los tres requisitos que habíamos dicho. Galton fue una persona extraordinaria, como les dije, fue primo de Charles Darwin, primo hermano, fue contemporáneo. La publicación del origen de las especies de Charles Darwin produjo en Galton una conmoción intelectual muy grande y fue lo que lo llevó a hacer sus experimentos. Era un tipo bastante loco, andaba con una libreta para todos lados y anotaba datos de todo. Estaba obsesionado con la frecuencia. Por ejemplo, anotaba cuántas mujeres lindas, normales y feas pasaban por la calle. Anotaba la forma en que se sentaba la gente. Anotaba las medidas de las personas, las medidas del brazo, del cráneo. Hizo tabulaciones de miles de medidas y fue un gran teórico de la teoría de la frenología, que decía que se podían encontrar criminales por las proporciones que había en la cabeza de las personas, por las medidas. Algo completamente desacreditado hoy. Galton inventó el uso de las huellas digitales en criminología. Hizo aportes muy grandes en genética. En fin, fue un tipo que publicó muchísimo y hizo grandes aportes, que tuvo conclusiones muchas veces equivocadas, pero para la estadística es el padre de la correlación y de la regresión, que es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a partir comentando la ley de los grandes números. Fue su primera formulación de don Girolamo Cardaño en el año 1500 y tantos. Fue la siguiente: la precisión de las estadísticas empíricas tiende a mejorar con mayor número de intentos. Mientras más intentos, más precisa la predicción estadística. Esto dio pie a muchísimas teoremas y otras formulaciones, pero la más famosa es la ley débil de los grandes números, que dice que a muchos intentos la frecuencia de los resultados converge a un número fijo, que es el llamado probabilidad. La condición es que las variables sean aleatorias e independientes entre sí. La estadística descriptiva trabaja con toda la población. La estadística inferencial, en cambio, trabaja con una muestra. La muestra debe ser representativa, sin sesgo, el sesgo también se llama bias, y debe ser suficiente, de un tamaño suficiente. El tamaño de la muestra depende de la dispersión de los datos. Mientras más dispersos están los datos, mientras mayor es su desviación estándar o su varianza, más grande debe ser la muestra y viceversa. El caso extremo es cuando la varianza se aproxima a cero y entonces nos bastará con una o dos muestras, ¿no es cierto? La muestra debe ser como la sal en la sopa. Uno no necesita probar toda la sopa para saber si está salada o si está bien aliñada. Basta con una muestra, con una cucharada. Y para que sea representativa, la sal debe estar bien disuelta y homogénea en toda la sopa. Es una comparación bien interesante porque es parecido a lo que pasa con la muestra estadística.
Si nosotros tenemos una ensalada y le echamos sal, por ejemplo, puede que no quede la sal bien distribuida dentro de la ensalada. En la sopa o en el café la sal o el azúcar se disuelven y queda de manera homogénea. Entonces la muestra es efectivamente representativa. Cuando nosotros escogemos una muestra estadística, también corremos el riesgo de que ésta no sea representativa. Ese es uno de los grandes problemas del muestreo estadístico. En la estadística inferencial, las frecuencias nos podrían dar el modelo. En el método inductivo-deductivo, por ejemplo, de la ciencia, nosotros tenemos un fenómeno, hacemos una hipótesis, hacemos experimentos, hacemos un modelo y en base a ese modelo nosotros deducimos las predicciones. O sea, es un sistema de causas y efectos. El método estadístico inferencial, en cambio, no le interesan las causas, simplemente mide las frecuencias y en base a esas frecuencias se arma o se sugiere un modelo. Entonces tenemos las frecuencias, en base a las frecuencias o las probabilidades también, que frecuencia y probabilidad es lo mismo, probabilidad es frecuencia dividido por el total de los eventos. En base a eso se hace el modelo y en base al modelo se hace la predicción. Por ejemplo, tenemos la hipótesis de que a mayor coeficiente intelectual los alumnos deberían obtener mejores calificaciones. ¿Qué hacemos? Tomamos muchísimos datos, ahí supongamos que hayan 200, 300 datos de distintos alumnos escogidos al azar. A cada uno de esos alumnos se les toma una prueba y se les mide el coeficiente intelectual y a cada uno de esos alumnos se les toma otra prueba y se les pone una nota. Y se grafica al alumno con su nota y su respectivo coeficiente intelectual. Si se dan cuenta, lo que hemos hecho es una función de probabilidades donde la variable independiente, o sea, la causa, sería el coeficiente intelectual y el efecto sería la nota, según nuestra hipótesis. En nuestra hipótesis dice que a mayor coeficiente intelectual probablemente van a tener mayor nota. Por lo tanto, la variable independiente es el CI, la variable dependiente es la nota. Eso es lo que se conoce como una nube de puntos. Después que tenemos la nube de puntos, buscamos una recta o una curva que se ajuste a esa nube de manera de que los puntos estén lo más cercano posible a la curva. Si es una recta, tenemos una regresión lineal y la ecuación de una recta sería y igual C0 más C1 por X1 más C2 por X2 hasta Cn por Xn, un polinomio en primer grado. En el ejemplo que nosotros tenemos un polinomio mucho más sencillo porque tenemos una sola variable, que sería el CI, la variable independiente. Y nuestra ecuación de línea recta sería que la nota sería igual a un coeficiente C0 más un coeficiente C1 multiplicado por X, que sería el coeficiente intelectual. Esto es lo que se conoce como una regresión lineal simple porque tiene una sola variable. Con un modelo de este tipo nosotros podríamos decir la probabilidad de que alguien con un coeficiente intelectual de 105, por ejemplo, cuál es la nota más probable que puede sacar en el examen. Hay distintas rectas o curvas conocidas que pueden ajustarse a las nubes de datos. Por ejemplo, tenemos una recta ahí, que es una buena aproximación la primera. La segunda no es muy buena, tenemos una gran dispersión alrededor de la recta, pero se nota cierta tendencia en la nube de puntos a subir a medida que se avanza en el eje X. La tercera no es una recta, es una curva, pero tiene buenos ajustes. Mientras más cerca están los puntos de la recta o de la curva, el modelo tiene menos error. La diferencia, la distancia son errores. Abajo tenemos otra recta, otra curva y finalmente tenemos el caso donde los datos están tan dispersos que no existe ninguna curva que se pueda ajustar a ellos. O sea, ahí los datos tienen todos la misma probabilidad de aparecer.
Además de la regresión, que puede ser lineal u otra curva conocida, se puede calcular la correlación. La correlación es la medida en que están dispersos los datos, la medida en que están alejados los datos de la curva que nosotros hemos hecho, de la recta o de la curva. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos una alta correlación, la nube de datos está muy concentrada, muy cerca de la recta de la regresión lineal. En el lado derecho tenemos una baja correlación, o sea, la nube de datos está bastante alejada de la recta de regresión lineal. Cuando hay una correlación alta, esto nos sugiere que podría haber una relación entre ambas variables. Si la correlación es baja, entonces las variables simplemente no están relacionadas, o están relacionadas de manera muy débil. Aquí viene algo muy importante en la interpretación estadística. La correlación no implica causalidad. Dos variables pueden tener una correlación muy fuerte, pero eso no significa que la variable dependiente sea causada por la variable independiente. Puede sugerir que hay una relación, pero esa relación podría ser debido al azar, podría ser debido a otros factores que no se conocen, que son las variables ocultas, etc. Correlación no implica causalidad. Cuando dicen está probado estadísticamente, eso es mentira. Porque la estadística no puede probar en el mismo sentido que se prueba un experimento en las ciencias normales. Por ejemplo, tenemos la hipótesis del modelo de deserción escolar. Hacemos una hipótesis y decimos que la deserción, H1 es la hipótesis, la deserción va a ser igual a un coeficiente 1 multiplicado por las notas, más un coeficiente 2 multiplicado por el colegio al que fue el alumno, más un coeficiente 3 multiplicado por el coeficiente intelectual del alumno. Incluso podríamos agregarle una constante, una cuarta constante, un cuarto coeficiente, pero lo vamos a hacer un modelo simple. C1, C2, C3 son los coeficientes o el peso de cada una de las variables. Aquí tenemos una hipótesis con 3 variables y decimos que la deserción depende de las notas, depende del colegio al que fue el alumno y depende del coeficiente intelectual del alumno. En base a cálculos de regresión lineal, otros métodos sobre los datos, nosotros tenemos tablas de deserción versus nota, de deserción versus colegio, de deserción versus coeficiente intelectual. Esas tablas se analizan estadísticamente, hay mucho software que hace ese trabajo. Con eso se calculan las significancias estadísticas, o sea, se puede calcular cuál va a ser el peso que tiene cada una de esas variables en la probabilidad de influir sobre nuestra variable dependiente, que sería la deserción escolar. Por ejemplo, podríamos tener el resultado del modelo que la deserción es igual a 0.4 multiplicado por las notas más 0.3 multiplicado por el colegio más 0.5 multiplicado por el 6. Solo por dar un ejemplo. Notas, colegio, coeficiente intelectual son las variables aleatorias. 0,4, 0,3 y 0,3 son el peso de cada variable o los coeficientes. Estos son determinados estadísticamente según la correlación y la regresión de los datos medidos. Ese es a grandes rasgos uno de los análisis que hace la estadística inferencial para saber si dos variables están o no correlacionadas. Ahora repito, que exista correlación no implica necesariamente que exista causa-efecto. Sugiere que podría haber causa-efecto, pero no lo prueba. Solamente es un indicio. Podrían haber variables ocultas, podría haber el azar, etc. Hay un caso muy popular que relaciona el cambio climático con la proliferación de piratas en el Océano Índico, o en las costas de África, si mal no recuerdo. Resulta que existe una gran correlación, pero no tienen ninguna relación real, no tienen relación de causa-efecto, es una correlación solamente debida al azar. Y lo que vamos a ver ahora es el método de prueba de hipótesis, que es un método para probar
si una hipótesis es probable o menos probable. Se usa muchísimo, por ejemplo, para probar medicamentos, para probar la efectividad de tratamientos en medicina, para probar si los programas de ayuda social del gobierno fueron efectivos o no, etc. Se usa para probar si ciertas acciones económicas tienen resultado o no. Es uno de los métodos que más se usa y de los que más se abusa, porque sus conclusiones son bastante débiles y muchas veces se usan las pruebas de hipótesis para probar ideas que ya están preconcebidas y se tratan de vender vistiéndolas con un lenguaje matemático o estadístico. La prueba de hipótesis, por ejemplo, podría ser si queremos saber si un programa de ayuda social fue efectivo o no. No basta con medir solo si la gente mejoró, porque estas mejoras pudieron deberse a la casualidad o a otros factores que no fuera el programa. Entonces lo que se plantea es el contrafactual o la hipótesis nula. Contrafactual significa simplemente negar la hipótesis, es decir, las mejoras fueron por el azar, no por el programa. H0 entonces se llama a la hipótesis nula. Y el método de prueba de hipótesis es el que trata de probar la hipótesis nula. Trata de probar que la hipótesis que nosotros teníamos es falsa, demostrando que no existe ninguna significancia estadística entre las variables. Es similar a las pruebas que se hacen en matemática por reducción al absurdo. En este caso es una prueba estadística que por reducción al absurdo nosotros suponemos que la hipótesis nuestra es falsa y tratamos de probar que es falsa. Si no probamos que es falsa, entonces se concluye que la hipótesis es verdadera. Un experimento estadístico tiene 4 posibles resultados. El primero es que muestra que es cierto algo que realmente es cierto. Es un resultado bueno. O que muestre que es falso algo que realmente es falso, también es un resultado bueno. Pero tiene 2 resultados que son muy malos y que también son probables. Puede que muestre que es cierto algo que es falso, lo que se llama un falso positivo o error de tipo 1. O podría ser que estadísticamente uno demuestre que es falso algo que es cierto. Eso se llama falso negativo o error de tipo 2. El problema es que con las estadísticas nosotros no podemos asegurar, como en otras ramas de las matemáticas, que algo es verdadero o falso con seguridad. Nosotros solamente estamos hablando de probabilidades. Y perfectamente podríamos concluir que es probable que algo sea cierto cuando en realidad es falso, o podríamos concluir que algo sea falso cuando en realidad es cierto. Porque no estamos diciendo cosas fijas, sino probabilidades. Como dijimos, se trata en los experimentos estadístico de probar la hipótesis nula, H0, con una especie de reducción al absurdo. Normalmente se usan 2 grupos, un grupo de tratamiento, que es el que recibe la intervención o el que recibe la supuesta causa, y con un grupo de control que no recibe la causa. Se trata de probar que la diferencia de resultados se debió al azar, o sea, esa es la hipótesis nula. Por ejemplo, vamos a probar una medicina, entonces a los enfermos los dividimos en 2 grupos. Un grupo de control que no recibe la medicina, que recibe una pastilla sin el químico, y otro grupo que recibe la pastilla con el químico. Se hacen las estadísticas después y se mide que el efecto del químico o del medicamento o del tratamiento médico fue realmente efectivo o si fue debido al azar. Si fue debido al azar, la hipótesis nula será comprobada. Si fue efectivo, la hipótesis nula será rechazada. Todo esto por medio de significancia estadística, ¿no es cierto? Este tipo de estadística es sumamente controversial. Tiene muchos problemas, por ejemplo, el sesgo, el bias de la muestra. La muestra puede no ser totalmente al azar y sobre representar un grupo o subrepresentar a otro. La dispersión de los datos y una muestra insuficiente. Podemos tener una muestra que no sea representativa del total y eso nos lleva a conclusiones totalmente equivocadas.
igual que nos podría llevar el sesgo. Tenemos problemas de significancia estadística, que la cercanía o el ajuste de la curva no sea lo suficientemente bueno. Y tenemos otro problema, que en la muestra, los sujetos de muestra, su correlación entre ellos tiene que tender a cero, tienen que ser lo más independientes posible. Porque como vimos en la ley de grandes números, para que se cumpla, se tiene que cumplir que todos los sucesos o todos los individuos deben ser independientes entre sí, no deben tener ninguna relación. Tal vez recuerden, en el experimento de Galton que hablamos al principio, la gente no podía saber que había votado el otro, porque si la gente supiera se dejaba influenciar y se perdería el efecto de la sabiduría de las multitudes. Esa es a grandes rasgos la estadística inferencial. Esos son sus métodos de manera bastante resumida. Y lo más importante es que estén conscientes cuáles son sus problemas, porque este tipo de estadística se usa muchísimo de mala manera. Se usa para engañar o para vestir con ropaje matemático ideas que son totalmente sesgadas o que son voluntariosas o que sencillamente no tienen sustento. Los dejo con esta cita sobre las estadísticas que, además de ser muy divertida, tiene bastante verdad en algunos casos. La estadística, si bien es cierto, es parte de las matemáticas, es seria, pero no siempre se usa seriamente. Es muy fácil usarla de manera mañosa para engañar y eso es algo que se hace muy frecuentemente, especialmente en los campos de ciencias sociales, economía, donde es mucho más difícil obtener métodos que den resultados con alta probabilidad de ser predictivos.